¿Qué es el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es el tendón más grueso y fuerte del cuerpo. Se encuentra en la zona posterior de la pierna por detrás del tobillo. Se originan tres músculos, sóleo, gastrocnemios y plantar delgado, los que constituyen el llamado tríceps sural, y se inserta en la parte central de la superficie posterior del hueso calcáneo del talón. Su función es flexión plantar del pie. También participa en la flexión de la rodilla. El tendón calcáneo es la continuidad anatómica funcional del sóleo por anterior y los músculos gastrocnemios por su parte posterior. Su longitud es de aproximadamente 15 centímetros. Desciende por la parte posterior de los planos musculares profundos como el tibial, el flexor común y el flexor largo del hallux, así como por la parte posterior del paquete vascular. Su inserción distal es en la porción posterior-inferior del calcáneo, en donde se entremezclan sus fibras con las correspondientes a las aponeurosis o fascias plantar media, formándose así un sistema aquileo-calcáneo plantar, que permite difundir la fuerza biomecánica propulsada desde el tríceps sural hacia los músculos plantares, con lo que favorece la fase de despeje de la marcha. Una ruptura del tendón de Aquiles es un rasgado total o parcial que ocurre cuando el tendón es estirado excediendo su capacidad. Es decir, ocurre una discontinuidad entre las fibras de este tendón. ¿Cómo ocurre la rotura del tendón de Aquiles? La causa traumática más común es la contracción brusca del tendón. Hay que tener en cuenta que el Aquiles es un tendón biarticular, una rodilla y tobillo en un movimiento sincronizado, que exige la relajación en un extremo cuando lo contraemos en el otro. Su misión de impulso durante la marcha o el salto utiliza un punto de apoyo en la cabeza de los metatarsianos, una flexión plantar del pie y una extensión de la rodilla. Los movimientos sincronizados de este mecanismo pueden alterarse por una descoordinación motora y provocar una tensión brusca que llegue a romper el tendón. De forma general, el tendón se rompe porque le exigimos una contracción más allá de sus límites de elasticidad, porque realizamos una flexión dorsal del pie muy brusca con la rodilla estirada o porque estiramos la rodilla cuando el pie está en flexión dorsal. El tendón suele romperse en la zona de peor vascularización, entre 2 y 6 centímetros, por encima de su inserción en el calcáneo. En el punto en el que la vascularización es más pobre, su irrigación procede fundamentalmente de la fascia que lo cubre, pero es menor precisamente en ese punto, que sufrirá más que el resto del tendón, con los traumatismos directos o indirectos. Con mayor frecuencia entre los casos de rotura de tendón de Aquiles tenemos las roturas espontáneas, las cuales ocurren sin malestares o indicios previos. En estos casos, un salto o pivoteo forzado o aceleraciones repentinas al correr pueden dar lugar a un estiramiento excesivo del tendón y causar una rasgadura o rotura total. Una caída o tropiezo también pueden causar lesiones en el tendón. Los tendones no se lesionan de un día para otro, sino que son la consecuencia de lo que se denomina microtrauma repetitivo. Esto significa que la mantención de una exigencia sobre un tendón que supera su capacidad de adaptación y reparación va produciendo cambios estructurales en él. No se debe confundir una tendinitis, proceso inflamatorio, con una tendinosis, un proceso degenerativo. Ambas son etapas de la enfermedad cuando un tendón ha sido sometido a sobreuso y puede llegar hasta la ruptura. Las rupturas pueden ser agudas o crónicas según el tiempo de evolución, parciales o completas según el grado de compromiso de la fibra, longitudinales o transversales según la afección al espesor del tendón. Signo del hachazo. Es un defecto del contorno del tendón y tumefacción. En las roturas parciales específicamente, en la palpación de la zona del tendón de Aquiles se percibe una inflamación con dolor al tacto y también se observa una discontinuidad respecto al talón. Otra de las características principales de la rotura completa es el chasquido o crujido que se siente en el instante de la lesión, el cual es conocido por ser estruendoso. Factores de riesgo. Una gran incidencia de esta lesión también se ha asociado a afecciones sistémicas como gota, diabetes, infecciones o cronosis, hipercolesterolemia, estados de bajo aporte circulatorio arterial, conectivopatías, neuropatías, neumopatías,
trasplantes de riñón e hígado e ingesta de corticoides, altas concentraciones de ácido úrico, hiperparatiroidismo y a la edad avanzada. Actividades en donde ocurre generalmente. Esta lesión se puede presentar en todos aquellos deportes que tienen mayor impacto con el suelo, donde están involucrados movimientos repetitivos como correr y saltar, con cambios bruscos de velocidad y dirección, como por ejemplo en el fútbol, básquetbol y atletismo. Síntomas. Dentro de ellos tenemos la marcha anormal, dolor e impotencia funcional de la flexión plantar, hematoma, tumefacción y hendidura. Se puede diagnosticar a través de prueba de Thompson. El paciente en posición de decúbito prono y el pie colgando, se realiza una compresión a nivel de la masa del gastrocnemio. En condiciones normales se produce una flexión plantar simultánea a la compresión. En caso de rotura no existiría tal flexión plantar. Prueba de Matles. Posicionamos al paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados y luego ejercemos presión sobre el gastrocnemio. En condiciones normales se produce flexión plantar del pie. Cuando hay rotura del tendón, el pie queda inmóvil o en dorsiflexión. Tratamiento o rehabilitación. Tiene como objetivo restaurar la fuerza del tendón de Aquiles y la función completa del tobillo. Esto se puede hacer con un método conservador, es decir, sin cirugía, o con cirugía, lo que se debe valorar en cada caso de forma individual. La cirugía abierta inicia su anclaje en el segmento proximal de la lesión. Luego se completan los anclajes en el segmento proximal y distal de la lesión y se preparan para ser afrontados y suturados. Finalmente se utiliza un reforzamiento circunferencial a la lesión con puntos en forma de X. El tratamiento con cirugía abierta, comparado con el tratamiento no quirúrgico, tiene un riesgo menor a una nueva rotura. En cambio, la reparación percutánea incluye incisiones punzantes a través de las cuales se atraviesa la sutura de reparación sin exposición directa del tendón, en comparación con la reparación abierta o cirugía abierta. Por otro lado está el tratamiento ortopédico, que su enfoque generalmente supone mantener el tendón en reposo usando muletas, colocar hielo en la zona afectada, tomar analgésicos, mantener el tobillo en reposo durante las primeras semanas, en general con una bota para caminar con tacones de cuña o un yeso, o con el pie flexionado hacia abajo. Con este tratamiento no quirúrgico evitas el riesgo asociado con la cirugía, como una infección. No obstante, un enfoque no quirúrgico podría aumentar las probabilidades de que se vuelva a romper, por lo que la recuperación puede tardar más.